Lo que está pasando en Haití, país más pobre de América y uno de los países más pobres de todo el mundo, es histórico. Remonta a muchos, muchos años atrás. Y ahora mismo se puede ver esto como un cuento, una fábula, un cuento que le lees a un niño de primaria, un niño de 7, 8, 9 años que intenta descubrir qué fue lo que pasó hace muchos años. Pero esto está muy lejos de la realidad. Lo que está pasando con Haití es un tema actual. Las pandillas han ocupado Puerto Príncipe y se han unido. No solamente se trata de una sola pandilla, sino se trata de las pandillas más fuertes del país, unidas en un solo clamor. ¿Unidas para qué? Para destruir las fuerzas políticas como el actual presidente que acaba de renunciar, acaba de dimitir a su cargo, Henry, quien estuvo al poder después de Moise en el 2021 y quien se suponía que era algo transitorio y que al parecer no pretendía cumplir lo que había dicho, que era celebrar las elecciones. Esto hizo que varias pandillas se unieran y el caos de nuevo estuviera al frente de Haití. Para poder entender todo este conflicto es demasiado complicado y tendríamos que estar aquí horas y horas hablando de qué fue lo que pasó en Haití. Creo que nadie tiene una respuesta certera, pero sí hay muchos puntos que se pueden unir para tratar de comprender qué es lo que pasa y qué fue lo que pasó en Haití. Desde el año 1804 fue el primer país con población negra en tener su independencia. Un tercio de la parte de la isla de la Española que le corresponde a Haití y que en ese momento era llamada Saint-Domingue, era la parte que le correspondía a los franceses en sus negociaciones con los españoles, puesto que todo eso fue conquistado por Cristóbal Colón. La historia fue que esa parte de la isla estuvo a cargo de los franceses, pero los esclavos que ellos llevaron desde África hacia esa parte de la isla, ya que los taínos estaban muriendo por enfermedades que ellos mismos habían llevado territorio, lo que hicieron fue que vieron un negocio bastante bueno trayendo esos esclavos a esa parte de Haití y allí la magia ocurrió, ganando bastante dinero, pues es una isla muy rica en muchos recursos naturales. Los esclavos se rebelaron y se armó una guerra donde ellos terminaron saliendo los franceses, pero los franceses querían la parte del pastel. Ellos, si querían ser reconocidos como una república y ser independientes, tenían que pagarle una deuda que les iba a costar muchos, muchos años para poderla saldar al gobierno francés. Desde allí, para no hacer muy larga la historia, vienen todos estos conflictos y también el mal manejo de muchas cosas que han pasado. Pero ver, no solamente por todo este dinero, sino algunas cosas que también se salieron de las manos de los haitianos, como la parte de la naturaleza. Muchos fenómenos atmosféricos han pasado por la isla y también otros muy catastróficos como terremotos. Por ejemplo, en enero del 2010, uno de los eventos catastróficos más grandes a nivel de terremotos pasó en Haití, cuando murieron muchos miles, cientos de miles de personas fallecieron a causa de estos fenómenos. Antes de este terremoto y antes de los fenómenos atmosféricos que estuvieron en Haití y que afectaron a Haití, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Ocupaciones extranjeras, muchas promesas de parte de los franceses, algunos presidentes les ofrecieron a ellos saldar muchas cosas, revertir parte de esa deuda, en fin. Sin embargo, nada de esto pudo calmar lo que iba a pasar en el 2021 cuando ocurrió el magnicidio. El presidente fue asesinado, noticia que dio la vuelta al mundo. Entre otras cosas, ha sido el país que ha tenido 20 presidentes en 35 años, un dato completamente histórico. El ejército fue eliminado en el 1994, fue instaurado de nuevo en el año 2017. Imagínense cuánto. Una nación con 500 militares, una nación como Haití, con tanta violencia y tanta inestabilidad, y en ese momento, para el 2021, con 15,000 policías para poder abarcar, no parecían suficientes para tantas cosas, eventos que ocurrían en Haití. La inestabilidad política es una constante que ha atravesado Haití durante muchos, muchos años y que no solamente ha tenido que ver con esa deuda francesa, sino con la misma
misma población, el mismo pensamiento de los haitianos. Basta decir que es el único país de América que ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años. Pero ¿cuál fue el descontento con lo que pasó con Moise, el presidente asesinado en el 2021? Él insistía en que tenía que durar un año más, a pesar de todas las protestas que tenían los haitianos en contra de él. Se habían descubierto muchísima corrupción que pasaba en el gobierno, puesto que esto se repetía con cada presidente, con cada interino, con cada cosa. El mandato de Moise estuvo marcado por las protestas sociales, especialmente en el 2019. Miles de personas se paralizaron prácticamente todas las actividades del país. Presuntamente, algunos funcionarios del gobierno habían malversado una cifra de 3.800 millones de ayudas de Petrocaribe, que es un programa de asistencia petrolera. Pero Moise nunca pensó en dimitir, quería quedarse allí. La única manera que vieron estos grupos de salir de él fue con este magnicidio. Esto se produjo solamente 2 meses después de las elecciones presidenciales convocadas para el 26 de septiembre, cuando Moise se suponía que no debía haber participado. Fue, según expertos, la última gota que derramó la copa y el vaso en Haití. Había disuelto el parlamento, otro de los errores que hizo Moise en su momento, y desde entonces gobernó el país por decreto, siendo el único y exclusivo poder del país. El país de nuevo se vio sumido no solamente en la desgracia económica, sino política, sino en la violencia que desató la muerte de Moise. Henry estuvo a cargo desde ese momento hasta el 2024, donde se desatara otra crisis, que es la crisis más reciente que ha tenido Haití. Uno de los líderes de las bandas más peligrosas de Haití, Jimmy Barbecue, así como se le conoce, un ex policía, una persona que estaba del otro lado, donde está la ley, donde se suponía que era una persona que tenía que mantener el orden. Poco a poco se fue pasando para el otro bando. Y después de la muerte de Moise, esto le dio pie en el 2021 para decir que él iba a revolucionar todo. Pero como la unión hace la fuerza, estas bandas se unieron todas para hacer el desastre que está ocurriendo. Hasta hace poco se desató toda una revolución cuando unos 4.000 presos salieron y escaparon de las cárceles de Haití. Dio pie a unirse a estas bandas ocupando absolutamente todo. Henry tuvo que refugiarse en Puerto Rico durante un tiempo y anunciar su dimisión, puesto que ellos dijeron que si Henry no renunciaba, si no dimitía, se iba a armar una guerra civil. A todas estas de la violencia, de la falta de comida, de alimentos, de la ayuda humanitaria que incluso ellos mismos, las bandas, han bloqueado de parte de otros países, no permitiendo que entre al país absolutamente nada. Diferentes países como los Estados Unidos, China, entre otros, han sacado a sus ciudadanos de la forma más segura posible para evitar que haya más daños. Antes de toda esta catástrofe, acciones que estas bandas estaban haciendo, como secuestros y diferentes cosas que estaban ocurriendo. Muchas personas achacan todas estas cosas a la historia del mismo Haití, haciendo esto como si fuese una fábula de niños, pero todo esto tiene otro tipo de trasfondo, algunas manos ocultas, personas que asumen el poder y al final de cuentas simplemente lo que están buscando es su propio beneficio y caer rendidos a los pies de otras instituciones y gobiernos por ahí que no quieren que esta nación salga adelante. Los mismos ciudadanos y bandas y pandillas. A todas estas, el presidente de El Salvador ofreció su ayuda, puesto que él ha hecho algo muy similar en El Salvador. Ha puesto a raya todas las pandillas que han ocupado El Salvador por muchos años. Se había visto también en El Salvador cosas muy similares. Sin embargo, esto ni siquiera se prestó oído a la propuesta de Nayib Bukele, ni siquiera ponerlo como parte de alguna comisión. En ese sentido, puesto que hay reglas claras, había una cantidad de policías que iban a llegar desde Kenia, pero todo esto se paralizó puesto que era supuestamente inconstitucional. Pero si nos pensamos que es constitucional ahora mismo en Haití, entonces realmente nada es constitucional. Habría que hacer una serie de cosas que no son constitucionales
aparentemente para poder poner a raya todas estas pandillas. Y habrá alguien que pueda poner y aplicar un modelo realmente funcional como lo ha hecho Bukele con todos sus errores en El Salvador. Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Podrán ellos, este Consejo de la ONU y del CARICOM y de entre otros tipos de consejos, poner estas pandillas a rayas o no? Se necesitaría una revolución total. Estas pandillas han ocupado la capital, Puerto Príncipe, durante semanas sin que haya un avance. Reuniones van, reuniones vienen y supuestamente ahora hay un consejo de gobierno para determinar la transición de este nuevo gobierno. Pero Barbecue y todos sus secuaces no están por negociar muchas cosas. Por eso digo, realmente va a haber una negociación aquí. Alguien pudiera ponerle el stop a estas bandas, a estas pandillas, personas con experiencias como Nayib Bukele, entre otros presidentes en Europa que han puesto a raya pandillas, entre otras cosas, pudieran realmente ayudar y habría un deseo real de ayudar y de poner estas pandillas en pare. Esto es lo que nos preguntamos y ver en cuánto va a pasar. Bueno, gracias por ver este video. Si quieres ver más videos como este de lo que está pasando, de nuestros análisis de lo que está pasando, temas en este podcast, te invito a que te suscribas, a que comentes y que le des like a este video. Nos vemos luego. Bye bye.